reacciones contra el intento de invasión lanzado por el presidente ruso Putin despreciando la soberanía de Ucrania siguen creciendo como una avalancha. No solo en Europa y en otros países occidentales, sino también en Rusia están surgiendo reacciones contra este intento de invasión iniciado por Putin. Como siempre se ha visto en la historia, las personas sometidas constantemente a presión buscarán a partir de cierto punto un lugar donde explotar. Putin, que llegó a Rusia en 1999 tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ha llevado a sus propios ciudadanos al punto de la rebelión con el régimen opresivo que mantiene desde hace años. Para entender las manifestaciones anti-Kremlin y anti-Putin que tienen lugar hoy en Rusia, es necesario entender el régimen opresivo de Putin que se ha mantenido durante años. El último acto del régimen opresor de Putin, el intento de invasión de Ucrania, ha agotado también la paciencia de sus propios ciudadanos. Muchos ciudadanos rusos no aceptan esta guerra sin sentido iniciada por Putin y su equipo y se unen en disturbios contra el Kremlin y muestran sus reacciones con dureza al poder opresor de Putin. En el intento de invasión lanzado por Rusia, que dura ya más de un año, han empezado a sonar las campanas de peligro para Putin y su Estado Mayor. Putin, que todavía no puede aceptar la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no quiere aceptar que el intento de invasión contra Ucrania ha fracasado. Cada día que avanza el intento de invasión ruso, los anti-Kremlin dentro de Rusia siguen aumentando su rebelión. Según las últimas informaciones del entorno del Kremlin, aunque el gobierno de Putin intenta reprimir estas revueltas mediante la violencia, todavía no es capaz de controlar estas acciones. Además, según las últimas informaciones procedentes del frente, estas rebeliones contra el gobierno de Putin también están siendo seguidas por los soldados de ocupación rusos en el frente. Algunos grupos de militares rusos están dejando las armas o uniéndose al heroico ejército ucraniano porque están hartos del gobierno de Putin. Es muy curioso lo que hará el Kremlin ante estos levantamientos. Los ciudadanos rusos que han comenzado a rebelarse se niegan a aceptar este intento de invasión iniciado por Putin. Según los ciudadanos rusos rebeldes, esta guerra no es la guerra de Rusia, sino la guerra de Putin. Este discurso está bastante extendido entre los rebeldes que afirman que no toda Rusia acepta este intento de invasión contra Ucrania. Los ciudadanos rusos, que llevan muchos años agobiados por el régimen opresor, han llegado finalmente al punto de explosión tras el intento de invasión de Ucrania. Estas revueltas, que no se limitan al Kremlin, siguen extendiéndose por toda Rusia. Como puede verse, las acciones invasivas de Putin y su equipo no solo han agotado la paciencia del mundo occidental, sino también la de sus propios ciudadanos rusos. Si echamos un vistazo a la historia, decíamos al principio que nos hemos encontrado con intentos de rebelión en estados que han estado gobernados por la opresión durante mucho tiempo. Además, las redes sociales también desempeñan un papel importante en estos intentos de rebelión. Las personas que se sienten incómodas con el gobierno de Putin se encuentran en las redes sociales e inician intentos de rebelión en las calles. Putin y su equipo no han podido impedir estas acciones. Aunque intenta reprimir a los rebeldes mediante la violencia, encarcelar a estas personas no parece ser una solución. Según las últimas informaciones procedentes del interior de Rusia, las cárceles de muchas ciudades importantes de Rusia están llenas de personas que rechazan el intento de invasión contra Ucrania. Sin embargo, no se puede decir que intentar mantener encerradas en las cárceles a las personas que se rebelan en las calles no tenga mucho éxito. La gente que está en contra del gobierno del Kremlin sigue rebelándose de la misma manera en las cárceles que en las calles. En muchas prisiones de las grandes ciudades de Rusia, las personas que frenaron el intento de ocupación iniciado por Putin continúan sus movimientos de rebelión también aquí. Como se puede ver, mientras que Putin y el Kremlin no pueden convencer a sus propios ciudadanos sobre esta ocupación injusta, es una cuestión de gran curiosidad cómo van a convencer al mundo. La rebelión del pueblo contra la injusta ocupación que ha comenzado en Rusia ha sido recibida con esperanza en los países de su entorno. Es posible ver que el sueño de Putin de restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puede verse en el injusto intento de invasión contra Ucrania. Según muchos expertos de todo el mundo, la invasión rusa de Ucrania no acabará solo aquí. Putin seguirá haciendo todo lo posible para restablecer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tarde o temprano. Por esta razón,
Estos disturbios que han comenzado dentro de Rusia parecen ser un desarrollo positivo en los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El hecho de que la Rusia ocupante esté sufriendo derrotas en los frentes y que sea incapaz de lograr el consenso incluso entre sus propios ciudadanos, ha agotado por completo la paciencia del Kremlin. Mientras Putin y sus colaboradores buscan formas de reprimir las rebeliones en su propio país, también intentan desarrollar diversas estrategias durante el injusto proceso de ocupación. Sin embargo, como se ve, la justa lucha del heroico Estado ucraniano no solo ha encontrado respuesta en los países europeos y occidentales, sino que también la ha encontrado incluso dentro de la Rusia ocupante. El eslogan utilizado por los opositores a la injusta ocupación en el Estado ruso ha causado una gran impresión. Esta guerra no es la guerra de Rusia, sino la guerra de Putin. Este eslogan parece que pasará a la historia. La lucha del heroico Estado ucraniano es reconocida incluso dentro de Rusia. La gente que no quiere sucumbir a las ambiciones personales de Putin sigue mostrando sus reacciones participando en los disturbios contra el Kremlin. Putin y el Kremlin, que tuvieron que luchar con el heroico ejército ucraniano en el frente, ahora tienen que luchar con la oposición contraria a la ocupación dentro de Rusia. El aprieto de Putin parece dejar huella en los próximos días. Es una cuestión de gran curiosidad cuál será la continuación de las políticas opresivas de Putin y el Kremlin, que no han aprendido ninguna lección de la historia y siguen sin aceptar la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, se puede decir claramente que observaremos juntos cuánto tiempo puede resistir el Kremlin la justa lucha del heroico Estado ucraniano. Parece que el efecto del injusto intento de invasión que encendió la mecha de los movimientos de rebelión dentro de Rusia durará mucho tiempo. Putin, que ha gobernado toda Rusia con opresión durante años y piensa que puede seguir haciéndolo hoy, sigue mostrándose cada vez más agresivo ante estos movimientos de rebelión. Mientras que los últimos acontecimientos en la justa lucha de Ucrania han frustrado los nervios de Putin, la moral del heroico Estado ucraniano ha aumentado considerablemente. Las revueltas en Rusia parecen continuar. Especialmente las familias de los soldados siguen oponiéndose a esta situación. ¿Crees que los ciudadanos rusos continuarán sus protestas contra esta ocupación?